¿Sabes qué es lo más peligroso que te puede pasar? Que tu vida, tu trabajo o tu profesión no te gusten. Pero es peor que tampoco te duela lo suficiente como para decidir querer cambiarlos. Porque en ese lugar no estás del todo mal, pero tampoco estás realmente vivo. Aquí es donde tiene sentido el famoso refrán más vale malo conocido que bueno por conocer, como una forma de justificar el quedarte donde ya sabes cómo sobrevivir. Te cuento una historia que puede estar relacionada con esto. Un hombre caminando por la calle escucha a un perro aullar, pero no sabe de dónde viene el aullido. Sigue el sonido y logra llegar a la puerta de la casa. Golpea, una persona sale y el hombre pregunta: ¿esos aullidos vienen de aquí? La persona que lo atiende abre la puerta por completo y el hombre puede ver a un perro acostado sobre un clavo. El perro, por supuesto, se queja, llora, gime y el hombre pregunta: ¿usted es el dueño? La persona que lo atendió asiente y el hombre replica: pero usted es un desalmado, ¿por qué no lo ayuda? La persona muy tranquila responde: porque el clavo le duele al perro lo suficiente como para quejarse, pero no tanto como para moverse y dejarse ayudar. Y esa historia es súper incómoda porque describe a muchísimas personas que viven en un trabajo que ya no disfrutan, en una relación que ya no eligen, en ciudades incluso que ya no sienten, pero no se van. No porque no pueden, sino porque no duele lo suficiente. Muchos de nosotros nos quedamos en lugares lo suficientemente incómodos como para quejarnos, pero no tanto como para querer cambiar. Al punto tal que nos inventamos refranes para justificar no movernos. Como más vale malo conocido que bueno por conocer, o más vale pájaro en mano que 100 volando. Y en este punto suele aparecer algo que escucho muchas veces. Vos lo decís porque tenés recursos. Y puede ser, sí, ahora tengo recursos. Pero si lo mirás bien, cuando alguien que amás está en riesgo de verdad, no dudás demasiado, no esperás el momento perfecto, no te preguntás si estás listo, no evaluás tanto el miedo, buscás la manera, conseguís los recursos, aprendés lo que haga falta, haces cosas que nunca pensaste que ibas a hacer. Te volvés creativo, determinado, imparable. Entonces voy a hacerte la pregunta bien incómoda, que es: ¿por qué si estás dispuesto a hacer todo eso para rescatar a otro, por qué no estás dispuesto a hacerlo por vos mismo? Te voy a dar una explicación un poco más biológica de esto, que aunque no justifica nos permite entender y también nos da indicios de la salida de esta encrucijada. Tu cerebro no está diseñado para hacerte feliz, está diseñado para mantenerte vivo. Durante miles de años lo que aseguró la supervivencia humana no fue la felicidad, fue la previsibilidad. Si algo ya lo conocías y seguías vivo, tu cerebro lo registraba como seguro. Pero si algo era nuevo, incierto, desconocido, podía ser una amenaza. Un depredador, un territorio hostil, una tribu enemiga. Entonces tu sistema nervioso aprendió algo muy simple. Lo conocido es seguro, lo desconocido es una amenaza. Y ese programa sigue activo hoy, aunque ya no vivamos en la selva, aunque ya no vivamos en la prehistoria. Por eso cuando pensás en cambiar de trabajo, en terminar una relación, en mudarte o en empezar algo nuevo, no solo lo pensás, también lo sentís en el cuerpo. Aparece tensión, aparece incomodidad, aparece ansiedad. Porque tu cerebro activa un sistema de alerta. La amígdala, una estructura primitiva, detecta incertidumbre y dispara una señal de peligro. Y tu cuerpo responde liberando cortisol y adrenalina. Tu corazón se acelera, tu mente se llena de dudas, tu atención se vuelve defensiva. Podemos asociarlo con sentir que estamos tomando una mala decisión, pero en realidad es porque tu cerebro está tratando de protegerte. Por eso cambiar se siente peligroso. No es que no tengamos capacidad ni claridad sobre lo que queremos. Es que nuestro sistema de supervivencia está haciendo su trabajo. El cerebro no distingue entre el peligro real y peligro interpretado. Para él, creer que vas a perder un ingreso, querer cambiar de identidad o salir de lo conocido, puede sentirse tan amenazante como en riesgo físico. Por eso aparece el estrés, una respuesta de protección para un cerebro que no distingue entre lo real y lo imaginado. Ahora, el problema no es sentirlo. El problema es hacerle caso y creer que porque sentís miedo no debes avanzar. Pensá en un trapecista. No avanza en su acto porque se queda parado en la plataforma ni porque se aferra a un trapecio con todas sus fuerzas. Avanza porque suelta, porque se anima a pasar de un trapecio al otro. Vuelan, giran, se arriesgan y sí, sienten miedo, pero no se quedan ahí. Se preparan, se entrenan durante horas, repiten el movimiento una y otra vez y sobre todo, construyen una red. Entonces el punto no es que no haya riesgo, el punto es que el riesgo está acompañado. En la vida pasa exactamente lo mismo. No avanzás quedándote en la plataforma segura de lo conocido, ni tampoco aferrándote eternamente a lo que ya no te representa. Avanzar implica en algún momento soltar, y ese momento, por supuesto, incomoda, da miedo.
te deja en el aire, pero no es un salto al vacío si haces algo antes. Prepararte, puedes aprender, buscar apoyo, diseñar un plan, construir tu propia red, tener un plan B, personas que te acompañen, nuevas habilidades, no para eliminar el riesgo, sino para poder atravesarlo. Porque el crecimiento no sucede cuando te sentís completamente seguro. Sucede cuando, a pesar del miedo, te animas a soltar sabiendo que si algo falta, hay una red. Hay una historia genial que cuenta Napoleón Hill en Piense y hágase rico, que está inspirada en hechos reales atribuidos a Alejandro Magno. Dice que alrededor del año 335 a.C., al llegar a la costa de Fenicia, Alejandro Magno tuvo que enfrentar una de sus más grandes batallas. Al desembarcar, comprendió que los soldados enemigos superaban 3 veces el tamaño de su gran ejército. Sus hombres, que eran fuertísimos, estaban aterrorizados y no encontraban motivación para enfrentar esa lucha. Habían perdido la fe y se daban por derrotados antes de comenzar. El miedo se había apoderado de aquellos guerreros que habían sido considerados invencibles. Cuando Alejandro Magno desembarcó sus tropas en la costa enemiga, dio la orden de que fueran quemadas todas las naves. Mientras los barcos se consumían en llamas y se hundían en el mar, reunió a sus hombres y les dijo: miren cómo se queman los barcos. Esta es la única razón por la que debemos vencer, porque si no ganamos, no vamos a poder volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros va a poder reunirse con sus familias nuevamente. Y peor, no podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla porque solo hay un camino de vuelta y es por mar. Caballeros, cuando regresemos a casa lo vamos a hacer en la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. ¿Qué pasó? El ejército de Alejandro venció en aquella batalla y regresó a sus tierras a bordo de las naves conquistadas. Lo inteligente de Alejandro Magno es que trabajó en la mente de sus tropas. Nos pasa a todos. Mientras tenemos una salida cómoda, nuestra mente siempre va a negociar con el miedo. Siempre va a haber una parte tuya que diga, me quedo por las dudas. Y eso te deja en un lugar tibio. En cambio, cuando tomas una decisión real, cuando dejas de sostener ciertas escapatorias, algo cambia. La energía se ordena, el foco aparece, se activa la creatividad, el miedo no desaparece, pero ya no hay alternativas que lo alimenten. Ahí es donde empezás a avanzar en serio. Mientras tengas escapatorias cómodas, el compromiso nunca es total. Tu cerebro no le tiene miedo al cambio, tu cerebro es adicto a lo conocido. Mira esto, puedes volverte adicto a tu propia miseria. Cada vez que te quejas de tu jefe, del mercado, de tus empleados o de esa relación que ya está muerta, pasa algo que es nefasto en tu cabeza. Liberás microdosis de dopamina, igual que si consumieras alguna sustancia. La queja es el refugio de los que tienen demasiado miedo para moverse. Pensalo bien, la queja te da un alivio instantáneo, te valida, te hace sentir que vos sos la víctima y que el resto del mundo tiene la culpa. Y en ese preciso momento tu cerebro siente placer, sin haber movido un solo dedo. Armaste un circuito de adicción puro. Te sentís mal, largás la queja, sentís el alivio químico, no cambiás nada y volvés a sufrir. Para repetir la dosis. Sos adicto a tus propios estados internos. No necesitas una sustancia de afuera. Tu droga es el victimismo, porque es mucho más fácil inyectarte una queja que bancarte la incertidumbre de lo nuevo. Por eso, dar el salto no es un tema de valentía o cobardía. Eso es un cuento que te haces, es un tema de entrenamiento. Pasaste años entrenando a tu cerebro para aguantar el dolor, pero sin transformarlo. Sos experto en soportar. La pregunta no es si puedes cambiar, la pregunta es, ¿te da el cuero para bancarte el síndrome de abstinencia? ¿Podés soltar esa necesidad de tener razón para empezar a tener resultados? Así como entrenaste tu mente para ser el prisionero de lo de siempre, también puedes empezar a entrenarla para ser arquitecto de tu propia libertad. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer cuando queremos cambiar es, ¿a qué me volví adicto? ¿A la seguridad aunque me apague? ¿O me puedo volver adicto al movimiento aunque me resulte incómodo? Vayamos un poco más profundo. Tu cerebro funciona por repetición y recompensa. Cada vez que haces algo que te genera alivio, aunque sea momentáneo, tu sistema nervioso lo registra como algo a repetir. No solo nos acostumbramos a nuestra realidad, nos acostumbramos a cómo reaccionamos frente a ella, a la queja, a la postergación, a la duda, porque cada una de esas respuestas tiene una recompensa oculta, que es no cambiar, no exponernos, no arriesgarnos. Y eso para el cerebro es un descanso. Entonces se genera un circuito. Te sentís incómodo, reaccionás como siempre, sentís alivio, reforzás el patrón. Y cuanto más lo repetís, más automático se vuelve, hasta que deja de parecer una elección y pasa a sentirse como mi forma de ser. Pero esa no es tu forma de ser. Es un entrenamiento que construiste sin darte cuenta y que hoy te permite sostener el mismo lugar.
Por eso cambiar no es solo tomar una decisión, es interrumpir un patrón, es atravesar la incomodidad sin anestesiarla con lo de siempre. Y eso al principio se siente súper raro, se siente incómodo, porque es igual a cómo se siente al salir de una adicción. Tu cuerpo te va a pedir lo conocido, tu mente te va a dar el argumento para volver. Pero si sostenés ese momento, si no reaccionás como siempre, algo nuevo empieza a aparecer. Y es ahí donde empieza el verdadero cambio. Nuestras decisiones no son casuales, nuestras decisiones son hábitos, y lo que hoy repetimos está definiendo la vida que estamos construyendo. No estás donde estás por falta de opciones, estás donde estás por las decisiones que repetiste y por las decisiones que evitaste. Puede ser muy incómodo darse cuenta de esto, pero también puede ser un momento más que liberador en tu vida. Porque si tu realidad es el resultado de lo que venís repitiendo, entonces también puede cambiar cuando empezás a elegir distinto. Ahora, frénate un segundo y mírate con honestidad. ¿En qué parte de tu vida estás sosteniendo algo que ya no te representa? ¿Dónde te estás quejando pero no te estás moviendo? ¿Qué decisión venís postergando hace meses o años? ¿Qué estás evitando realmente? ¿El riesgo o la incomodidad de dejar de ser quien venías siendo? Estas pueden ser preguntas que te abran posibilidad, porque el cambio no empieza cuando sabes qué hacer, empieza cuando dejas de justificar por qué no lo haces. Y si hoy estás en ese punto, no tenés que hacerlo solo. En Épica University acompañamos a personas que ya lograron mucho, pero saben que hay algo que ya no les cierra. Trabajamos justamente en esto, en hacer visible lo que hoy te está limitando, en diseñar un camino con estrategia, no desde el impulso, y en sostener mientras atravesás ese salto, que no es fácil, pero es necesario. Porque no se trata de tirar todo por la borda, de verdad. Se trata de rediseñar tu vida con más conciencia, más coherencia y más verdad.